al versículo 7. Esa es la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, y al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Oremos a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Porque en ella, Señor, tú nos consuelas, Señor, tú nos alientas, tú nos exhortas, Señor, tú nos animas a continuar adelante, Señor. A pesar de las situaciones difíciles que muchas veces pasamos en nuestra vida, Señor, tú ahí estás siempre, Señor, con ella, Señor, animándonos, Señor, a caminar hasta el encuentro final, hasta la reunión, Señor, contigo, Señor, que la esperamos, Señor. Ayúdanos, Señor, habla nuestras vidas, habla nuestro corazón, habla nuestra mente, Señor, que no sea mi boca, Señor, que no sea mi corazón, Señor, expresándose, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando primeramente a mi vida, Señor, y a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. No te rindas. Así es como le he llamado a esta meditación. No te rindas. A pesar de las situaciones difíciles que muchas veces tenemos, hay veces que tenemos ganas de tirar la toalla. Y eso fue lo que le pasó a muchos hombres de Dios también. A través de la Biblia nosotros vemos eso. Le pasó a Elías, que en su momento dijo: ya quiero la muerte. Jeremías también muchas veces se lamentó y lloraba por las situaciones que sucedían, que por qué fui puesto yo por esto. Viene el desánimo muchas veces a la vida, así como lo vemos nosotros a través de los profetas. También llegó el desánimo también muchas veces a Moisés al ver lo rudo de la gente, hermano. Y asimismo también en el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos demuestra que también los hombres se cansaban, hermano, que los siervos de Dios también se fatigaban y muchas veces se desanimaban. Y este es el caso del cual nos hace referencia a Pablo en esta carta, animando a aquel hombre que había estado y que había dejado a cargo de la iglesia en Éfeso. La descripción que hace Pablo era que era una persona joven, y que le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo ante estas y estas situaciones, animándole y exhortándole, diciéndole: no te rindas, Pablo, sigamos adelante. Aún inclusive se le llega a llamar que es el segundo apóstol Pablo, porque tenía un corte similar a él, alguien que estuvo en su momento, en su tiempo defendiendo. Era una persona hijo de una mujer judía y de un griego, tenía una mezcla ahí. Pero dice la palabra de Dios, y como lo expresa aquí Pablo y se lo hace ver, tu fe no es una fe fingida, es una fe genuina que fue trasladada por sus abuelos, por su madre. Ellos estaban bien cimentadas y por tanto tenían que educar a su hijo también. Allí el padre, que era griego, pues los griegos tenían otra idea respecto a lo que es la vida, entendían otras maneras, había otras maneras de poder, una cosmovisión diferente de lo que era la vida, de lo que era Dios. Pero él fue dedicado y se metió directamente en lo que es en el judaísmo. Desde joven él fue instruido en el camino, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en las escrituras que se le conoce, porque Pablo acá hace referencia y habla, todas las escrituras, dice, son útiles para enseñar y redarguir. ¿A qué escritura se está refiriendo? Al Antiguo Testamento.
De allí las instrucciones de cómo es que nosotros nos debemos conducir, cómo es que la iglesia debe de vivir, y la manifestación y el nuevo pacto que Dios hizo en su sangre es lo que demuestra el Nuevo Testamento. La nueva forma de vida respecto a lo que decía el Antiguo Testamento, todas aquellas sombras que habían de venir cumplidas en nuestro Señor Jesucristo, y cómo debe de vivir la iglesia. A Timoteo se le había dado muchas instrucciones acerca del ministerio, porque él estaba a cargo de lo que es la iglesia de Éfeso. Él le dijo ordenanza respecto a aquel que quieren ser apóstoles, aquellos que quieren ser obispos, aquellos que anhelan liderazgos en la iglesia. Esto es lo que debes tú medir hacia cada uno de ellos, cómo se deben de comportar, cómo deben de vivir sus vidas para que ellos puedan ser nombrados. Es una carga difícil. Una persona joven, una persona mayor muchas veces y difícilmente acepta, hermano, estar subordinado a un joven. Y eso es lo que le pasó a Timoteo. Había muchas personas mayores con mucha más conocimiento, por decirlo así, en lo que es en la escritura del Antiguo Testamento y a la manera de ser de la tradición judía, que se oponían inclusive al liderazgo de Timoteo. Y es por eso que le dice Pablo acá en el versículo 4: lo deseaba ver, y al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y eso es una de las primeras situaciones que debemos observar. Timoteo lloraba. Timoteo se afligía hasta cierto punto el ver que la iglesia no caminaba, hermano. Que la situación en la iglesia era difícil porque habían pleitos. Aún inclusive le dijo: te encargo dos situaciones. Una, que enseñes la palabra, que no permitas que se desvíen de la enseñanza, de la doctrina que has aprendido, que sigan adelante. Y la otra, que no dejes que anden hablando de genealogías, que eso es lo que hace más acarrear contiendas y divisiones. Ya que aquí, que vení, que yo te voy a explicar, no, es que esto es lo que dice, eso no edifica, le dice Pablo. Eso lo que hace es atraer contiendas, eso lo que hace nada más es acarrear problemas, hacer disputas en los cuales todos se meten a creer que quién tiene la razón, que de dónde viene el Cristo, que de dónde es que se dijo esto, y al final de cuentas no se llega a mucho. Le dice él: no te metas en eso. A todo el que ande así, deténlo. Y cuida de la enseñanza, de la instrucción, de la doctrina que se te ha enseñado. Con el propósito, dice, de que haya un amor, dice, no fingido, un amor que sea verdadero, puro en la iglesia de Dios. Y esas eran las instrucciones que Timoteo tenía, una carga difícil, una tarea difícil. Y al ver Timoteo que la iglesia muchas veces no avanzaba, hermano, que la iglesia muchas veces no atendía instrucciones, no sé si a usted le ha llegado esas situaciones muchas veces, que nosotros venimos, la gente sigue lo mismo, no hay crecimiento espiritual, la gente siempre sigue emproblemada, discutiéndose unos con otros, y uno llega a decir: ¿por qué? ¿Por qué la situación? ¿Por qué esto no prospera? ¿Por qué la gente fácilmente viene, se molesta y se va? Los pastores o los líderes fajándose a diario, haciendo que todo sea agradable, que sea bien la situación, que la gente se sienta bien, que la congregación se sienta bien, pero de repente en la congregación nada, hermano, ni para adelante ni para atrás, como dicen. Total, al final de cuentas, cada quien agarra por su lado, no se acepta el liderazgo, no se acepta de que aquel esté porque es menor, porque este vino después y yo tengo años de estar aquí, y quieren que yo esté acá bajo que él esté a cargo mío. O sea, ha de haber sido bien difícil para Timoteo, un joven, como les digo, con muchas personas mayores, con muchas personas con experiencia, aún inclusive le llama y le dice, muchos se confiesan que son doctores de la ley, dice, pero a la enseñanza de Cristo no saben nada.
Y esa es la confrontación que había con Timoteo, y esa era la frustración de él, y lloraba porque la iglesia no maduraba espiritualmente, hablando espiritualmente. Por eso es que le dice allí: al acordarme, yo deseo verte, le dice, al acordarme de tus lágrimas. Y eso que tal vez quizás a nosotros nos hace falta muchas veces, hermano. Meditar en nuestros caminos, meditar en lo que nosotros muchas veces hacemos, en lo que andamos, en lo que, cómo nos llevamos con los demás. ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué se cae fácilmente en ciertas situaciones que uno dice: ¿por qué pasó esto? Difícilmente se va a sentir ese sentimiento que sentía en este punto Timoteo, y aún se lo hace ver Pablo y nos lo hace ver a nosotros, cuando no hay una fe sincera, cuando no hay una fe genuina por la obra de Dios, cuando no estamos completamente inmersos en la obra de Dios. Y eso es lo que le dice Pablo ahí en el versículo 5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Cuando hay una fe genuina, que no es fingida, que no solamente para que me vean, que no solamente por hacerme presencia, sufrimos, hermano. Sufrimos por la obra de Dios. Aunque tal vez nosotros no estamos allí directamente involucrados, o no hacemos esto, o no vamos de aquí para acá, pero aquel que tiene una fe genuina por la obra de Dios y en la obra de Dios, sufre, hermano. Y se sufre, hermano, verdaderamente ver muchas situaciones y muchos casos en que la iglesia no avanza, hermano. No sé si usted ha sentido ese sentimiento, en meditarlo y decir: ¿por qué esto? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué fácilmente se cae en situaciones y que de repente el hermano ya no está, que allá lo vieron, allá anda en el mundial, dicen por ahí? ¿Qué pasó? ¿O qué es lo que pudiera pasar? Porque es que muchos fácilmente dicen: me voy. Mucho fácilmente nos involucramos en muchas situaciones que no son agradables, ni mucho menos favorecen a la obra de Dios. Cuando hay amor, cuando hay verdaderamente, y como lo dice acá la palabra, cuando hay una fe que no es fingida, que es una fe genuina, el Hijo de Dios, el hombre de Dios, tiende a mostrar este sentimiento, a lamentarse, a llorar el por qué las situaciones no avanzan. Y eso es lo que hacía Timoteo, y eso es lo que él había en su vida, y por qué él se lamentaba y muchas veces se desanimaba. Y eso es lo que refleja lo que es la carta. Y eso es lo que reflejan los versículos más adelante, que le dice: no te rindas, Timoteo. Hay una labor grande, y estás a cargo de el pueblo de la iglesia allí de Éfeso, y tú eres el administrador de los misterios del Señor allí en ese lugar, y hay desánimos por muchas contradicciones que puedan surgir. La vida del ministro, del que está a cargo de una obra, no es fácil, hermano. Yo no creo que el hermano Mario no haya llorado muchas veces por la iglesia que le ha permitido tener aquí al Señor, su familia y todos aquellos que amamos este lugar. Y de eso se trata, hermano, que seamos condescendientes, que nos sintamos que identificados en el lugar donde Dios nos ha puesto, que podamos seguir adelante a pesar de las muchas situaciones que pudieran venir, a pesar de los muchos conflictos que pudieran haber. Aparte de que podamos mediar y que podamos servir a solucionar las situaciones que puedan surgir, que podamos mostrar nuestra fe a través de una entrega, a través de expresar, a través de condolernos nosotros mismos por las situaciones que viven y que atraviesan la iglesia de Dios.
Porque hay de casos a casos, hermanos, no solamente acá, no solamente en alrededores, hermanos, en todo lugar que nosotros podamos ver e ir a una iglesia, hay de casos a casos y de los más peores a peores, hermano. Y desanima, hermano. Y es por eso que acá le dice el apóstol Pablo a Timoteo: quiero verte, deseo verte, dice, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, el cual habitó primeramente en Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Se trata de fortalecer esa fe. Se trata que nosotros podamos ver si verdaderamente lo que nosotros decimos que creemos es real en nuestras vidas. Si la fe que nosotros decimos profesar es genuina en nuestras vidas. Y el sentimiento el condolerse por la iglesia, por las situaciones que pasa cada uno de nuestros hermanos, es parte de ello. Si a usted no le importa nada de lo que sucede a su alrededor, ni la vida de otro hermano, es de preocuparse. Es de preocuparse. Eso es lo que expresa acá el apóstol. Una fe no fingida. Y eso nosotros estamos a cargo también de fomentarlo, así como lo vio Pablo a través de la abuela de Timoteo y de su madre. Así también nosotros estamos y debemos estar dispuestos para con nuestros hijos. Primeramente nosotros ver si nuestra fe es una fe genuina, que tiene que estar cimentada en el Señor, no en nada más, no en una iglesia, no porque pertenezco a X religión, no porque pertenezco al tabernáculo, no porque pertenezco a la asamblea, no porque pertenezco a la Elim, sino en Jesucristo. Y la otra es acá con el ejemplo que nos da la familia de Timoteo. Y eso nosotros lo podemos ver allá en el Proverbios capítulo 22, versículo 6, que dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así como nosotros tenemos que estar seguros de que nuestra fe es genuina, y Pedro lo hace ver también a nosotros, que nosotros veamos si es que verdaderamente estamos en la fe. Debemos estar seguros en lo que estamos. No es la membresía de la iglesia la cual nos va a salvar, sino la permanencia en nuestro Señor Jesucristo, sino en haber sido renacidos de nuevo por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Y asegurarnos también de aquellos que estamos a cargo nosotros, de nuestros hijos, de las futuras generaciones. Así como el ejemplo que nos dio y nos hace ver acá Pablo en la vida de la abuela y la madre de Timoteo. El padre era un griego y pudo haber sido instruido de muchas maneras y tal vez él se pudo haber impuesto en la enseñanza de su hijo, pero prevaleció la de su madre, prevaleció la verdad por sobre todo. Y esto es lo que somos llamados también nosotros, a fomentar, a inculcar esa fe en la vida de nuestros hijos. Instruye al niño en su camino, dice, para que aun cuando fuere viejo no se aparte de él. Mire, pero el hijo de la hermana, allá iba a escuela dominical, pero hoy ahí anda, vagando para arriba y para abajo. ¿Y qué pasó entonces ahí con la instrucción? Muchas veces nosotros nos ahorramos responsables, hermano. Solo que la escuela bíblica se encargue y de ahí nosotros no nos importa lo adicional, lo más grande. Debemos ser responsables con nuestros hijos y enseñarles también nosotros, aún inclusive nuestra manera de vivir, la forma en que nosotros los tratamos a ellos, cómo los corregimos a ellos, tiene que ver. Si nosotros les dimos una buena instrucción a ellos, los llevamos por el buen camino, los corregimos, le hicimos todo lo posible, y ya a sus años posteriores a su adolescencia, cuando ya empiezan a trabajar y ellos se creen ya independientes y quieren hacer lo que a ellos les da la gana,
Porque a veces, hermano, ellos hacen sus cosas y nosotros no sabemos en qué andan. Cuando venimos nosotros a darnos cuenta, somos los últimos, y ahí todos los demás vecinos, todos saben menos nosotros. Y va a ser bien difícil, hermano. Que mira, fíjate que tú, en serio, sí, pero a mí no me ha dicho nada. Debemos nosotros estar también seguros de la manera como estamos instruyendo a nuestros hijos, fomentar también esa fe genuina. Al final de los tiempos, si ellos se desgarrían, uno no tiene por qué, hermano, andar diciendo, que mi hijo lamentándonos que porque yo pude haber hecho más. Si lo hizo, qué bien. Y si ya él tomó la decisión, ya va a volver, hermano. Ya va a volver. ¿Cómo? Ese es el problema, hermano. Y ahí es donde nosotros debemos también estar preparados. Pero de que vuelve, vuelve, hermano. Se ha sido instruido verdaderamente. Instruye al niño, dice, en su camino, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar. Siempre va a haber en su conciencia, en su corazón, que el camino del Señor es el único que le va a sacar adelante. Que es el único, a pesar de todo, cuando ya se tropezó por todos lados y por todas las veredas que pudo andar, que el camino del Señor es el único en el cual puede tener confianza. Y va a volver, hermano. No se aflija, no se acongoje, solo póngale en las manos del Señor, que al final de cuentas Dios sabe cómo nos lleva y sabe cómo les lleva. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, preocuparnos a la manera de orar por ellos, estar pendiente de ellos. Pero debe de haber una instrucción en el camino del Señor, según como fue acá la vida de Timoteo. Gracias a Dios él no se desvió, y muchos igualmente así sucede, no se desvían, hermano. Otros entran en rebeldía y dicen ir a conocer, a querer conocer, ir a probar, y cuando ya probaron saben que la cosa está mal, entonces vuelven. Debemos siempre orar por la vida de nuestros hijos e instruirles de la mejor manera en el camino de la fe. En el versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hay desánimo, hermano. Hay desánimo en la vida. Muchas veces ya no se quiere ni orar, ni leer la palabra, ni mucho menos venir a congregarnos. Otros hay que andarlos jalando, como dicen, si no, ya no se acercan. Llega el desánimo a las vidas. Y si llega el desánimo a la vida de los líderes, a la vida de aquellos que son los administradores directos de los misterios de Dios, y ellos que se cuidan, y nosotros que no nos cuidamos, llega el desánimo a nuestra vida. Y por eso el título, no te rindas, hermano, no nos rindamos. A pesar del desánimo que pudiera venir, a pesar de la situación que esté difícil, no nos desanimemos, no nos rindamos, hermanos. Y esto es lo que le dice acá el apóstol Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Así como nosotros muchas veces permitimos que viniera el desánimo, le dimos cabida y nos debilitó completamente, y se nos quitaron las ganas de leer, de orar, de venir a la iglesia, y nos quedamos cómodos. Así también le dice: aviva. Así como llegó ese desánimo por muchas situaciones, nos dejamos invadir, es responsabilidad también de cada hijo de Dios avivar esa situación. Aviva, dice, el fuego del don de Dios. No es que esté apagado, ahí está. Pero muchas veces cuando vamos a encender nosotros o vamos a cocer los frijoles, que es lo que más cuesta, hermano, ahí pasan como 2 horas esos volados ahí para tomarse un buen sopón. Hay veces que 4 horas, dice el hermano, si es frijol duro, ¿verdad? Y hay veces el fuego se minimiza y quedan solo las brasas y una media llamita, y uno viene, le pone más leña y dice darle viento para que se avive ese fuego. Y eso es lo que dice aquí el apóstol a Timoteo: aviva ese fuego.
Tenemos una responsabilidad también delante de Dios de cuidar nuestras vidas. Nuestros pastores, nuestros líderes cuidan de nosotros espiritualmente, pero también nosotros tenemos esa responsabilidad de avivar nuestra vida espiritual. Puede ser el mejor sermón que nos predique, puede ser con fuego, como dicen allá, pero si nosotros no queremos, hermano, difícilmente va a haber cabida en nuestras vidas y en nuestro corazón esa predicación. Por eso que le dice: aviva el fuego del don de Dios. Así como tú iniciaste, que ibas con todo, ibas a enseñarles, ibas a ministrar todo, y por muchas dificultades que se presentaron, no te desanimes, Timoteo. No nos desanimemos, iglesia, no nos desanimemos, no nos rindamos. Cuando sintamos que ya no podemos y ya no queremos, es cuando más debemos intentar volver a la Escritura, leer, venir al culto, a la oración. Qué difícil, hermano. Yo no sé a cuántos no les cuesta, para cuántos no sé que es fácil, aunque no debería ser difícil. Si estamos en comunión delante de Dios y vamos delante de Él a expresarnos, a poner nuestras situaciones, no debería ser difícil, pero no sé a cuántos les cuesta, hermano. No sé cuántos se toman su tiempo de poder decir que estoy en este momento especial con Dios. No sé cuántos, pero es difícil, hermano. Para el que quiere hacer las cosas difíciles. Y eso es lo que dice allí: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Allá en Efesios capítulo 6, no, perdón, 4:30. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, un poquito allí más atrás. Es nuestra responsabilidad mantenernos avivados en el Señor. Si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, hermanos, va a llegar el desánimo más a nuestra vida. Se nos van a quitar la gana de todo en el ámbito espiritual. Y esto es lo que sucede y nos hace ver también siempre Pablo allí a la iglesia de Éfeso. Leamos allí desde el 28, dice: el que hurtaba no hurte más. 4:28. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de agradar a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Cuando nosotros le damos cabida a todas estas situaciones a las cuales Pablo nos está diciendo que prestemos atención, y le damos más interés o prestamos más atención a la bulla que viene de afuera, de esa manera contristamos el Espíritu. No contristéis, dices, al Espíritu Santo. Y todos sabemos cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a decir algo, que tenemos una confrontación, un choque interior en nuestras vidas. Y es el Espíritu diciendo: no, eso no conviene, eso no es así. Pero ya nosotros depende si podemos rebasar, si nosotros tomamos la decisión de decir sí o no a la advertencia que nos hace el Espíritu. Y cuando nosotros decimos que sí a las cosas e ignoramos al Espíritu, eso es lo que está hablando Pablo y nos dice: no contristéis, no lo margines, no lo dejes de lado. Porque cuando haces eso es cuando viene el decaimiento de la vida espiritual y viene el desánimo a nuestra vida, y todas las demás situaciones que pudieran haber, ideas que pudieran venir de allá del mundo, en todo lo que sea, viene a nuestra vida y viene el desánimo, hermano.
cuando le damos cabida a aquellas cosas que no corresponden a la vida del Hijo de Dios. Y de allí empieza un decaimiento, de allí empezamos nosotros grada por grada a bajar. Y allá por eso que le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Cuando empezamos a no hacerle caso a la voz del Espíritu en nuestro exterior, todo lo demás cuesta, hermano. Y de allí por eso la instrucción del apóstol Pablo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Dice en el versículo 7, por tanto, de allá de Timoteo, por tanto, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Si estamos a punto de tirar la toalla, si porque ya la situación, ya sentimos que nosotros ya no podemos más, porque ya la cosa ya no va a mejorar, porque ya nuestros hijos no hayamos qué hacer con ellos, porque nuestros trabajos se complicó la cosa y ya mejor lo que voy a hacer es poner mi retiro voluntario. La palabra de Dios dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. Cuando creamos que no podamos, que ya las cosas que ya se nos salieron de las manos, que ya no tenemos el control de ellas, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, dice. Avivemos ese fuego que debe de haber en nosotros y que caminemos adelante. Dios nos llama a que podamos amar a aquellos que muchas veces no se dejan amar, hermano. En la iglesia de Dios, entre todos sus hijos, muchas veces unos se rebuscan, como dicen, para que no los amen, hermano. Pero aún allí la palabra de Dios nos exhorta y nos dice que debemos nosotros darle cabida al Espíritu Santo y fomentar lo que es el amor en Cristo. Dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Podemos, hermano. Tenemos la capacidad de amar a nuestros hermanos y de dominio propio. Nosotros decidimos, hermanos, cómo queremos llevar nuestra vida espiritual. Nosotros somos los responsables directamente del desánimo que viene a nuestras vidas. Situaciones siempre van a haber, dificultades siempre van a haber, cosas que vienen en cada momento y por todos lados, hermano, ahí van a estar. Pero cada quien es responsable de su vida espiritual. Principalmente la palabra se da. El líder está, el predicador está, pero depende de cada quien tomarla, atesorarla, acuñarla ya, guardarla en lo más profundo de su ser. Cada uno de nosotros somos responsables de vivir en una vida en desánimo, de una vida derrotista en la cual ya todo ya se dio por vencido, que ya todo terminó, o darle cabida al Espíritu Santo, en el cual nuestro Señor Jesucristo nos dijo que iba a estar con nosotros, que no nos iba a dejar solo, que iba a mandar su Espíritu. Ese Espíritu es el que está allí dispuesto a nosotros para darnos vida, para avivarnos. Allá David decía: no quites el gozo de mi salvación, no quites de mí tu espíritu. Le rogaba porque él había experimentado en la manera como había caído de ese lugar en el cual estaba espiritualmente por los errores que cometió, y sabía de que no era fácil, que no era agradable estar en esa situación. Y por eso es que le dice: no quites el espíritu de mí y devuélveme el gozo de tu salvación. Y eso es lo que debemos pedir a nuestro Señor. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y ha prometido Dios que va a estar con nosotros acá. No estamos huérfanos. Dios nos ha dejado su Espíritu, nos anima, nos alienta. Allá depende de cada uno de nosotros si queremos echar mano de Él. Dios nos ha dicho que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que Él venga o nos llame a su presencia, hermano. Echemos mano
del Espíritu Santo, para que nosotros podamos avivar y podamos vivir una vida conforme a su palabra. Orámosle a Dios. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por todo lo bueno, Señor, y bondadoso que tú eres para con nuestras vidas, Señor. Muchas veces viene el desánimo, Señor, a nuestras vidas. Muchas veces nos cansamos, Señor, nos rendimos. Muchas veces ya no queremos continuar, Señor, por alguien que nos dañó, por alguien que dijo algo de nosotros. Como líderes muchas veces quizás hemos ignorado, Señor, las voces, Señor, de nuestros hermanos, Señor, o no aceptamos, Señor, alguna sugerencia, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ver, Señor, examinarnos a nosotros, Señor, si estamos, si nuestra fe, Señor, es genuina, Padre. Poder volver, Señor, a ese primer amor, Señor, que una vez tuvimos, en el cual íbamos, hacíamos todo, Señor, y hemos caído, Señor, en desánimos en nuestra vida. Ya no queremos luchar, ya no queremos dar tiempo, Señor, en esa relación matrimonial, Señor, con nuestros hijos, Señor. Muchos ya nos dimos por vencidos, Señor, en muchas situaciones, Señor, en tu servicio, Padre. Ya muchos tiramos la toalla, ya depusimos, Señor, el uniforme. En el nombre de Jesús, Padre, que seas tú, Señor, animándonos a cada momento, Señor, haciéndonos ver, Padre, que necesitamos, Señor, volver a ti. Necesitamos, Señor, estar completamente unidos a ti, Señor, en comunión, Señor, para poder disfrutar, Señor, de tus bendiciones, de lo que ya nos diste, Señor, y poder esperar, Señor, tu regreso con gozo, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Guárdanos, Señor, llévanos con bien. Bendice a aquellas personas que tienen necesidades, Señor, sea de salud, Señor, y sea materiales, Padre. Llévanos con bien, Señor, hacia nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor bendiga, hermanos. Invitarles para las tardes nuevamente a las 4 y recordarles el día de mañana nuevamente que a las 5 empieza el tiempo de oración, 1 hora de 5 a 6. Quedan cordialmente invitados. Que Dios les bendiga y que les lleve con bien. El predicador ha terminado su mensaje. Si desea recibir a Jesús en su corazón, invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Felicidades, ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Pues la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Bendiciones.